Hola a todos, hoy voy a preparar un riquísimo pan de molde sin gluten tipo brioche, al que he añadido boniato, también llamado batata, nueces y pasas. El resultado es un pan esponjoso, aromático y que combina tanto con dulce como con salado. Ligeramente tostado y combinado con queso fuerte tipo roquefort o gorgonzola es simplemente increíble. La semana pasada te traía una receta de panes de hamburguesas sin gluten enriquecidos con patata. Súper esponjosos, tienes el vídeo aquí arriba. Y esta semana le toca el turno al boniato. Y es que al añadirlo obtenemos un pan más aromático, con un mayor valor nutricional y que aguanta tierno más tiempo. Aunque si lo que quieres es un pan de molde de sabor neutro, no elimines el boniato sin más. Haz clic en este otro vídeo que te enlazo aquí arriba. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar este pan sin gluten de molde con boniato, nueces y pasas. Para el pan de hoy voy a emplear un boniato naranja, aunque existen boniatos con la carne amarilla, blanca o incluso morada. Comenzamos cocinándolo, y para ello voy a cortarlo en rodajas gruesas. No hace falta que quites la piel, una vez cocinado es mucho más fácil. Lo voy a poner en una vaporera y lo voy a cocinar hasta que esté tierno. Si lo prefieres, puedes asarlo, el sabor será más intenso. Cuando el boniato se deje atravesar con facilidad, retira del fuego, pasa a un plato y deja enfriar. Mientras que el boniato se enfría, voy a remojar las pasas. Basta con hidratarlas un rato. No se trata de que se hidraten completamente, sino que no queden después duras al morder. Cuando el boniato esté casi frío, prepara un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca de panadero. Son estos granulitos marrones, que no debes confundir con el polvo de hornear o levadura química o royal que emplearé después. Tengo los ingredientes ya pesados, y de la bebida vegetal o leche voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir también un poco de la harina de avena sin gluten, que he preparado en casa a partir de copos de avena sin gluten, un poco del azúcar, en mi caso azúcar mascabado, y voy a añadir también la levadura seca. Cuando lo tengas, remueve hasta que todo se integre bien, y si es necesario, añade un poco más de harina de avena sin gluten. Esta es la consistencia que debes obtener. Cuando todos los ingredientes se hayan mezclado, tapa y deja reposar hasta que burbujee. Comienza a mezclar los ingredientes secos en un recipiente suficientemente grande. Esto de aquí es almidón de maíz. Si no puedes usarlo, puedes sustituirlo por almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de patata y el resto de la harina de avena certificada sin gluten. También voy a añadir el resto del azúcar y el polvo de hornear. Esto le va a dar un extra de esponjosidad, pero es totalmente opcional. Puedes eliminarlo. El brioche va a quedar igualmente esponjoso. Lo que no puedes hacer es dejar el polvo de hornear y eliminar la levadura seca. Añade la sal, el psyllium husk y la goma xantana. Remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Una vez que el boniato ha enfriado, pesa la cantidad necesaria. Como ves, puedes quitar la piel simplemente empleando una cuchara. Con ayuda de un tenedor, machaca el boniato lo mejor que puedas. En el momento que el prefermento burbujee, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade el resto de la bebida vegetal o de la leche. Añade el huevo, el aceite y el boniato triturado. Remueve nuevamente para que se integre todo bien. Si has asado el boniato, tendrá menos humedad. Si es necesario, añade un poco más de bebida vegetal o de leche. Y en el momento que tengas todo integrado y no queden partes secas, comienza a amasar propiamente. Por tratarse de una masa tan blandita, puedes amasar con unas varillas eléctricas con el accesorio de gancho. Aunque también puedes amasar con amasadora o sobre la mesa sin añadir harina. La masa debe ser pegajosa, no intentes que no se te pegue a la mesa. Amasa unos 10 minutos, haciendo pausas si usas varillas para no quemar el motor.
Los grumos que estás viendo son de la avena, que he triturado en casa a partir de copos y la he dejado algo gruesa. Cuando tengas una mezcla bien cremosa, añade las pasas, a las que habrás escurrido el agua, y las nueces cortadas en trocitos. Mezcla nuevamente hasta que se hayan repartido perfectamente en la masa. Prepara el molde. El mío tiene 20 por 10 centímetros. Como ves, lo he cubierto con papel de hornear y aún así lo voy a engrasar. Si tu molde no se pega, no necesitas usar papel, pero te aviso que la masa es muy pegajosa. Con ayuda de una espátula engrasada, despega toda la masa del recipiente donde la tienes y ve formando una bola. Vierte la masa en el molde y aplana la superficie. Para ello, lo mejor es que te engrases una mano y que vayas presionando bien la masa dentro del molde. Puedes darle una forma bonita a los bordes usando una espátula engrasada. Cuando lo tengas, cubre con una bolsa limpia o con film plástico y deja reposar hasta que doble su tamaño. No te recomiendo usar un paño ya que se puede pegar. Cuando haya crecido al doble, fíjate lo que te decía, que se ha pegado incluso al plástico, comienza a calentar el horno a 200 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo. Pincela la superficie con huevo. En el momento en que el horno esté caliente, introduce el pan. Vierte medio vaso de agua en la bandeja metálica que habías colocado en el fondo para producir vapor y cierra la puerta rápidamente. Hornea unos 35 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Cuando el pan lleve unos 20 minutos en el horno, no lo descuides, y si ves que se dora mucho, cubre con papel aluminio para evitar que se queme. Y transcurridos 35 minutos, fíjate qué pan tan bonito sale del horno. Sácalo del molde cuanto antes para evitar que la humedad condense y el pan se reblandezca. Y fíjate que pese al papel se han pegado las esquinas que no lo tenían. Por eso te recomiendo usarlo. Deja enfriar completamente antes de cortarlo, ya que se sigue haciendo por dentro con el calor que tiene aún. Y una vez frío, eso es precisamente lo que voy a hacer. Cortarlo para que veas cómo queda por dentro. Fíjate qué maravilla, fíjate qué miga y qué tierno que queda, está de verdad buenísimo. No es excesivamente dulce, por lo que combina tanto con dulce como con salado, pero si quieres puedes reducir la cantidad de azúcar. El sabor es simplemente riquísimo. Al ser un pan enriquecido y con una miga tan tierna, es conveniente que lo guardes en el frigorífico si no lo vas a consumir los 2 primeros días, para evitar que se muezca. Y nada más, yo me voy a tomar un par de tostadas con queso gorgonzola y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. ¡Un saludo a todos!